el RPR cuantitativo, que se ve con el número de diluciones. Existen también pruebas de confirmación. Básicamente son inmunoglobulinas M o la inmunoglobulina G FT absorption, porque estas inmunoglobulinas no pasan la barrera placentaria. Es decir, si yo las encuentro en el recién nacido, a esta FT absorption IgG o a la inmunoglobulina M para sífilis, es porque esas inmunoglobulinas han sido elaboradas por el feto y ahora recién nacido. Le decía que la respuesta inmune se genera a partir ya de las 16 semanas, porque las anticuerpos que pasan al feto son las IgG solas, no la IgG FT absorption. ¿De acuerdo? Toda gestante debe ser tamizada en el primer y tercer trimestre, ¿no? Debe haber 3 meses de diferencia entre uno y otro control. Eso está en la norma técnica que les decía para la prevención de VIH, sífilis y hepatitis B del Ministerio de Salud nuestro. ¿Cuáles son algunas definiciones de sífilis congénita? Sífilis congénita puede ser todo producto de la gestación, y el producto de la gestación puede ser un aborto, puede ser un natimuerto o puede ser un nacido vivo. De una gestante con sífilis y sin tratamiento completo adecuado. ¿De acuerdo? Y el otro es todo producto de gestación, aborto, botinarto o nacido vivo, o niños menores de 2 años de una madre con serología reactiva para sífilis, PRD, PRS o RPR, y con evidencia clínico laboratorial de infección por sífilis. ¿Ok? Entonces, sífilis congénita podemos definirla como todo producto de gestación que ha nacido de una mamá con sífilis confirmada sin tratamiento completo y adecuado. O un recién nacido que es, un niño menor de 2 años o de una madre con serología reactiva para sífilis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo son las manifestaciones clínicas? Existen dos categorías de la sífilis congénita, la temprana y la tardía. Y el punto de corte son los 2 años. Menos de 2 años, los primeros 2 años es sífilis congénita temprana. Y mayor de 2 años es sífilis congénita tardía. Las manifestaciones clínicas son diferentes. En la sífilis congénita tardía básicamente se observa lesión maculopapular, es decir, un rash, hepatoesplenomegalia, rinorrea mucosanguinolenta, prematurez, puede haber bajo peso, hidropesia, ictericia, neumonía, síndrome nefrótico. En la sífilis congénita tardía aparecen otras alteraciones estructurales como los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar, la queratitis intersticial, compromiso del octavo par, retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis por los nervios craneales y las famosas tibias sensible. Esto podemos verlo aquí en estas fotografías, ¿no? La sífilis temprana, que se caracteriza por una rinorrea abundante, característica, lesiones en palmas, manos y pies, y la hepatoesplenomegalia, muy significativas, ¿no? Son las principales características de la sífilis temprana. Si queremos agrupar cuáles son las más características, son la rinorrea abundante, lesiones palmares, plantares, vesículo costrosas, incluso un rash maculopapular, y la marcada hepatoesplenomegalia que presenta el lactante. Y la sífilis tardía, ¿no? Es la que nosotros observamos ahí ya lesiones estructurales del desarrollo y crecimiento, como los dientes de Hutchinson, las tibias en sable, o la frente en silla de montar, o la queratitis conjuntival. Las alteraciones radiográficas ya se observan tanto en la sífilis temprana como en la sífilis tardía, ¿no? En la sífilis congénita temprana, digamos, ¿no? Son básicamente periostitis o bandas metafisiarias. Las curvaturas no son tan claras como ya se observan en la sífilis congénita tardía, que aparece después de los 2 primeros años, y las famosas tibias en sable, como pueden ver en la fotografía.
Existen también alteraciones hematológicas del líquido cefalorraquídeo en la sífilis. Y la del líquido cefalorraquídeo es muy importante porque nos demuestra compromiso neurológico. En la sífilis congénita temprana, en el menor de 2 años, básicamente predominan las alteraciones hematológicas tipo anemia, plaquetopenia, leucopenia o leucocitosis también. Y las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que se observan en la sífilis temprana, básicamente son recuentos celulares mayores de 25 células por milímetro cúbico. Hay proteinorraquia generalmente mayor a 10 miligramos por ciento y un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las evidencias de laboratorio que nosotros debemos de pedir, no? En el recién nacido, con una serología eh, no treponémica, que es el RPR, al menos 2 veces mayor al título materno. Es decir, para yo diagnosticar sífilis en un recién nacido, la prueba RPR debe tener una dilución el doble de los títulos maternos. ¿De acuerdo? Al menos de 2 veces mayor. Por ejemplo, si la madre tiene 1 a 8 diluciones, para el recién nacido debe ser mayor o igual a 1 de 32. 2 veces más. Eh, la detección de IgM específica para treponema pallidum por FT absorción es lo que nos va a dar también el diagnóstico concreto de sífilis en el recién nacido. Y obviamente la demostración directa, ¿no? Si se hace una microscopía de campo oscuro en las lesiones de piel, por ejemplo, se encuentra anticuerpos fluorescentes para treponema pálido, que puede darse en el cordón umbilical, en la placenta, en la secreción nasal o en las lesiones cutáneas, ¿no? Y esto se hace mediante microscopía de campo oscuro para búsqueda de treponema pálido. Entonces, el laboratorio nos va a ayudar con pruebas no treponémicas, ¿no? Como el RPR, pero en el recién nacido, para que sea diagnóstico, tiene que ser al menos de 2 veces mayor a los títulos maternos. No una vez mayor, sino 2 veces mayores. 1 entre 8 tiene la mamá, 1 a 16 sería 1 y 2 veces sería 1 en 32 o más. Y las pruebas treponémicas, evidentemente, como el FT Absorption, que busca la dirección de IgM específica. Y el campo oscuro, que es ya la identificación de la espiroqueta en sí, en diferentes material biológico, como el cordón umbilical, la placenta, o secreción nasal o lesiones cutáneas. ¿Qué tratamiento se debe dar para prevenir la sífilis congénita? Entonces, acá lo que debemos tratar primero es a la madre, a la gestante. En toda gestante diagnosticada con sífilis no tratada adecuadamente, el tratamiento debe ser inmediato en el lugar donde se diagnostica y se utiliza penicilina benzatínica o penicilina G benzatínica, ¿no? Es el más conocido, penicilina G benzatínica. Y se da una dosis por semana, o sea, una dosis semanal hasta completar 3 dosis. O sea, va a durar 3 semanas de tratamiento. ¿A qué se llama tratamiento completo y adecuado? Se llama tratamiento completo adecuado a las dosis de penicilina benzatínica, que son 2.4 millones, ¿ya? De unidades internacionales vía intramuscular una vez semana durante 3 semanas consecutivas. La última dosis de la penicilina benzatínica debe ser aplicada a la gestante hasta antes de las 4 semanas previas al parto, para que el tratamiento sea adecuado y completo. Y tercero, el tratamiento de pareja, es decir, tienen que tratarse a la pareja conyugal, ¿no? Porque si no puede haber reinfección y no estaríamos solucionando el problema. Como ven, el tratamiento básicamente está enfocado con penicilina G benzatínica, tanto a la pareja como a la madre. Recuerden, es igual, 3 dosis, 2.4 millones cada semana por 3 veces. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? Como puede ocurrir. Entonces allí lo que se hace es derivar a un hospital de mayor complejidad para desensibilizar, o sea, hacer un esquema de desensibilización, ya que la penicilina ha demostrado ser el mayor efecto benéfico.
Y la alternativa a medicamentos sería utilizar ceftriaxona, pero fíjense, la ceftriaxona se usa 1 gramo intramuscular cada 24 horas por 2 semanas, 14 días. Y las otras alternativas a la leche, a la piscina, como son la eritromicina, citromicina, no traspasan la barrera placentaria, por lo tanto, no se pueden elegir como tratamiento de una gestante con sífilis. ¿De acuerdo? No se puede dar. Recuerden que para otras infecciones, por ejemplo, para estreptococo, para problemas de garganta, ¿no? De neumococo, si es alérgico a la penicilina, pues recurrimos rápidamente a los macrólidos, ¿no? La eritromicina o la claritromicina o la citromicina. Pero en sífilis congénita no podemos recurrir a los macrólidos porque no pasan la barrera placentaria de la mujer, por lo tanto no sería efectivo en la prevención del recién nacido. Bueno, el primer punto de prevención es el tratamiento de la madre. Tenemos que tratar adecuada y no solo tratarla, sino que sea adecuada. Y el segundo enfoque de tratamiento es del recién nacido con sífilis. Perdón, tratar al recién nacido con sífilis. Debemos de tratarlo. Si un recién nacido de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, es decir, por ejemplo, recibió solo 2 dosis o la tercera dosis no fue 4 semanas antes del parto, entonces el recién nacido tiene que recibir un tratamiento que es hospitalario y se ve si el recién nacido tiene síntomas clínicos o no tiene síntomas clínicos, hematológicos, radiográficos o laboratoriales. Si el recién nacido presenta algún signo clínico, hematológico, radiográfico o laboratoriales, el tratamiento es con penicilina G sódica por 10 días. Si se demuestra compromiso del sistema nervioso central con el estudio del líquido cefalorraquídeo, el tratamiento debe ser 14 días. ¿De acuerdo? Entonces, todo recién nacido que tiene clínicas, que tiene características clínicas, radiográficas o de laboratorio, debe ser tratado con penicilina G durante 10 días y si hay compromiso del sistema nervioso, 14 días. El recién nacido que no tiene alteraciones clínicas, aparentemente sano, radiografías normales, no hay alteración del hemograma y las pruebas RPR no son reactivas, o sea, aparentemente ese niño está bien, deben recibir penicilina G benzatínica, una dosis única de 50.000 unidades por kilo intramuscular. Ese es el manejo. ¿Cuál es el manejo de los recién nacidos de madres con sífilis tratadas en forma adecuada y completa? O sea, tengo un recién nacido de una mamá que sé que tiene sífilis y ha sido tratada. Primero, ver si el RPR del recién nacido es reactivo, es decir, tiene títulos 2 veces por encima de títulos maternos. Evaluar al recién nacido y descartar sífilis activa. Porque si es reactivo el RPR, pero con títulos menores a 2 veces los títulos maternos, o el resultado es negativo, recibirán penicilina benzatínica, una dosis única de 50.000 unidades por kilo intramuscular. Pero si el RPR es reactivo y se evalúa que tiene sífilis activa, entonces debe recibir el tratamiento, como hemos mencionado, en el niño con alteraciones clínicas, hematológicas, radiográficas, que hemos mencionado, penicilina G sódica por 10 días, y si hay compromiso del sistema central, 14 días. Abajo ustedes pueden ver las dosis de la penicilina G sódica dependiendo de la edad de diagnóstico del niño. Si el niño se diagnostica en la primera semana, la penicilina G sódica es 50.000 unidades por kilo por dosis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y se da en forma endovenosa, cada 12 horas por 10 días. Recuerden, 10 días, siempre que no haya compromiso neurológico. Pero si el niño tiene ya una edad entre más de una semana hasta un mes, es 50.000 unidades internacionales por kilo por dosis cada 8 horas. Se da. El anterior era cada 12 horas, este es cada 8 horas, siempre por 10 días. Pero si ya el paciente está más de 28 días, es decir, tiene más de un mes, la dosis es la misma, pero se da cada 4 o cada 6 horas por 10 días. Ese es el esquema de la penicilina G sódica por 10 días que se da al niño y va a depender la frecuencia, el intervalo, según la edad que tenga el lactante, ¿no? Al momento del diagnóstico.
¿Cómo es el seguimiento del niño expuesto y el niño con sífilis congénita? El niño con sífilis congénita es considerado como un paciente de alto riesgo, por lo que las evaluaciones ambulatorias deben ser mensuales hasta el primer año de vida. El seguimiento de serología del niño con sífilis congénita debe hacerse mediante pruebas RPR porque son cuantitativas. Al primer, al tercer, al sexto y al 12º mes de vida, o hasta lograr que se negativice o se mantengan anticuerpos bajos y estables. Si en los dos primeros controles son negativos, ahí se interrumpe el seguimiento de laboratorio. Y ante cualquier elevación de los títulos serológicos se reevalúa el caso para reiniciar tratamiento. En todo niño con sífilis expuesto con sífilis congénita debe hacerse una evaluación oftalmológica, neurológica y auditiva en forma semestral. Y en aquellos niños con sífilis congénita que fueron... Ok, entonces se recomienda una evaluación oftalmológica, neurológica y auditiva semestral en los niños con sífilis congénita que fueron sintomáticos al nacer. Cuando hay neurosífilis, es decir, compromiso del sistema nervioso central, debe hacerse un estudio del líquido cefalorraquídeo a los 6 meses del tratamiento dado. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda enfermedad que vamos a estudiar, el herpes simple del neonato, ¿no? Entonces, el herpes simple, como su nombre, el virus herpes afectan generalmente piel y mucosas. En el neonato suele ser un poco más diseminado, ¿no? Recordarán que el herpes simple puede ser 1 o 2. El 1 pues afecta generalmente boca y el 2 afecta generalmente genitales. Y en el caso del neonato, que mayormente este herpes simple es el tipo 2, entonces porque lo adquiere durante la vía del parto. Muchas veces la identificación de los casos de herpes neonatal es frecuentemente difícil, ¿no? Porque a veces el 80% de los casos de transmisión materno-infantil no existe la historia previa de herpes genital, ¿no? Pero siempre es necesaria la excreción viral genital, con o sin síntomas al momento del parto. Es decir, para que el niño en el momento del parto se infecte, tiene que haberse producido excreción viral de la madre a nivel genital. Si el niño nace por parto vaginal, el riesgo es alto. Este riesgo disminuye cuando es el parto por cesárea, y es más, es una indicación, parto cesárea, si es que hay lesiones vesiculares de herpes en la madre. Pero ojo, no siempre se exime la transmisión, porque puede a veces ocurrir ruptura prematura de membranas, por ejemplo. Después de un episodio de herpes genital primario, la excreción viral puede durar de 2 a 3 semanas y puede persistir hasta 2 o 3 meses en algunos casos. La infección neonatal por el virus del herpes simple es más infrecuente que la sífilis, por ejemplo. La incidencia estimada va de 1 a 3, de 1 por 3.000 a 20.000 recién nacidos vivos. Es de 1 por cada 3.000 hasta 20.000 recién nacidos vivos. Y la infección en la madre puede ser sintomática o puede ser asintomática, ¿no? Y cuando es asintomática, justamente es lo difícil para hacer el diagnóstico en el recién nacido. ¿Cuáles son las vías de infección? Hay 3 vías de infección. Primero, que el herpes puede transmitirse a través de intraúteros, a través de la vía intrauterina. Puede ser al momento del... Y por vía intrauterina, generalmente son el 85% de los recién nacidos. Intraparto, perdón, la mayor vía es la intraparto, es decir, el momento que nace el bebé, que es el 85% de los recién nacidos. Y la postnatal llega a ser al 10%. Y solo un 5% que puede producirse dentro del útero. Es decir, la vía principal del 85% se infectan los recién nacidos al momento del nacimiento por el canal del parto. Menos es postnatal y más raro es la vía intrauterina, pero puede darse, ¿no? Puede darse. La infección intrauterina, como le decía, es extremadamente inusual.
Y se puede producir, se ha estudiado de 1 a 300.000 partos. Estos recién nacidos que nacen de infección intrauterina nacen con serias secuelas, con cicatrices. Puede haber rash, aplasia cutis, hiperpigmentación o hipopigmentación, microftalmia, corioretinitis, atrofia óptica, calcificaciones intracraneales, microcefalia y encefalomalacia. Es decir, produce un gran de lesiones en todas áreas de ese recién nacido. Eso es cuando la infección es intraútero, que es rara. Y las que se adquieren en forma intraparto o posparto, presentan como, pueden dar una enfermedad diseminada, pueden dar encefalitis herpética y una enfermedad piel-ojo-boca. El 50% de las infecciones por virus del herpes simple neonatal cursan con compromiso del sistema nervioso central, es decir, encefalitis o enfermedad diseminada del compromiso del sistema nervioso central. Y 70% de los niños tienen lesiones vesiculares características en la piel. Entonces existen tres características clínicas: la enfermedad diseminada, la enfermedad del sistema nervioso central y la enfermedad piel, ojo, boca, que es mucho más leve, ¿no? La enfermedad, todas estas modos de enfermedad se producen periparto o posparto generalmente. La frecuencia mayor en la enfermedad piel, ojo, boca, 45%, luego la enfermedad externo central, un 30%, y la enfermedad diseminada, que puede ser un 25%. Obviamente los órganos comprometidos en la enfermedad piel, ojo, boca, por ejemplo, son piel, ojos, membranas mucosas. Si hablamos del sistema nervioso central, es el sistema nervioso central con o sin compromiso de piel, y la enfermedad diseminada ya no solo el sistema nervioso central, no es pulmón, hígado, glándula suprarrenal, piel, ojos, etcétera, etcétera. Ahí puede ver usted la presentación clínica. La enfermedad piel-ojo-boca generalmente es un rash vesicular que se ve en la piel, en la boca, en los ojos. La enfermedad del sistema nervioso central va a dar convulsiones, letargia, irritabilidad, inestabilidad térmica, con o sin rash vesicular. Y la enfermedad diseminada pues da todos los compromisos de los órganos que comprometen. La mortalidad más alta es en la enfermedad diseminada, que puede llegar al 30%. En la enfermedad del sistema nervioso central es el 4% y prácticamente no hay mortalidad en la enfermedad piel, ojo, boca. Otra cosa importante de ver es el desarrollo neurológico normal al año en la enfermedad diseminada que han superado la mortalidad, o sea, no se han muerto, han sobrevivido, pues hay un problema de, o sea, mejor dicho, su pronóstico neurológico es bueno, hasta el 83%, comparado con la enfermedad del sistema nervioso central, que si la mortalidad es baja, pero su pronóstico de desarrollo normal al año es solo del 31%. La enfermedad piel, ojo, boca sí tiene un muy buen pronóstico, prácticamente no hay ninguna alteración en el desarrollo neurológico de este niño. El diagnóstico, pues, se hace clínicamente, las vesículas que se observan son características, pero desde el punto de vista del laboratorio podemos hacer aislamiento del virus del herpes simple por cultivo viral, es el método definitivo, concreto, y lo más usado es la detección del ADN, ¿no? La PCR para el virus del herpes simple es el examen más utilizado. La serología, pues lo mismo que el VIH, como se identifican anticuerpos IgG que pasan la barrera placentaria, el examen serológico no se puede recomendar para fines diagnósticos. El mismo principio del VIH. Tener en cuenta que antes del inicio de ciclovir, porque el tratamiento médico para el herpes simple es el antiviral llamado aciclovir, hay que obtener muestras, ¿no? Para PCR de la boca, nasofaringe, conjuntiva, ¿no? Y de las vesículas cutáneas que se encuentran. También de líquido cefalorraquídeo y de sangre. Ya les adelanté que el tratamiento es con aciclovir endovenoso a 60 miligramos por kilo por día y se da cada 8 horas. Él se fracciona en 3 dosis. La duración del tratamiento endovenoso es de 14 días en la enfermedad de piel, ojo y mucosa, o sea, 2 semanas para la enfermedad leve, 21 días en caso de enfermedad diseminada y enfermedad del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Luego se complementa con una terapia supresora con aciclovir oral, o sea, de las 2 semanas en el caso de enfermedad piel, ojo, boca, o las 21, 3 semanas en caso de enfermedad diseminada o sistema central,
hay que continuar con aciclovir en dosis de 300 miligramos por metro cuadrado por dosis 3 veces al día por vía oral durante 6 meses, una vez que se termine el tratamiento endovenoso, ¿no? Esto dice que mejora los resultados del neurodesarrollo y recurrencias en este tipo de pacientes. La prevención básicamente va a ir pues nuevamente al control prenatal, identificación de la mamá de riesgo, y si ya vemos una mamá con diagnóstico, pues hacer la cesárea electiva, ¿no? Para evitar que el recién nacido atraviese el canal del parto, ¿no? Y debe realizarse al menos 4 horas previo a la ruptura de membranas. Entonces, porque si hay más de 4 horas de ruptura de membrana, pues en realidad ahí hay un problema, no garantiza mucho. De tener en cuenta que se han reportado casos de infección del recién nacido pese a nacer por cesárea, ¿no? Y ahí lo que les decía, por la ruptura de membranas o una falta de indemnidad de las mucosas, ¿no? O de repente este niño se enfermó intraútero, que es la forma muy rara que hablábamos. Bien, estas son las recomendaciones entonces de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Obstetricias y Ginecólogos de que se haga cesárea electiva como vía de parto en toda mujer con lesiones genitales sugerentes de una infección herpética activa. Como conclusiones a la presentación, les puedo decir que la sífilis congénita y el virus del herpes simple neonatal son importantes causas de morbilidad y mortalidad y secuelas en nuestros recién nacidos. Encontrar un caso de sífilis congénita es un indicador negativo de salud pública. Es decir, que hay fallas en el sistema de salud, en el control prenatal, en el diagnóstico, en el tratamiento de la mujer gestante. Un tamizaje y tratamiento oportuno de la gestante es la piedra angular en la prevención de la sífilis congénita y de otras enfermedades que hemos estudiado ahora, ¿no? El herpes simple, el VIH que hemos conversado. Toda puérpera debe conocerse su serología para sífilis antes del alta. Todo neonato con sepsis y factores de riesgo debe considerarse el diagnóstico de sífilis congénita. El virus del herpes simple neonatal es de prevalencia variable. Requiere de una alta sospecha, inicio precoz de aciclovir endovenoso a altas dosis es la clave, y dar profilaxis por 6 meses luego del episodio primario garantizan disminuir las recurrencias. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, chicos. Voy a dejar de compartir para ver si hay preguntas que podamos responder. Sí, doctor. Tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó que luego de los 4 años de haberse infectado la madre, no se puede transmitir o contagiar al feto, ¿verdad? La No, sífilis. no. Les dije en relación que una mamá que se enferma de sífilis puede transmitir, si se embaraza en el transcurso de 4 años, hasta 4 años, puede transmitir la enfermedad, siempre que no haya sido tratada. O sea, es una mamá que tiene sífilis y no se trató, hasta 4 años después tiene un alto riesgo de transmisión a su recién nacido. Y si aún no es tratada tampoco, pero No, pasa más de 4 años. y ya el riesgo es menos, mucho menos, casi no. ¿Y cuándo el riesgo es nulo, doctor? No, nunca hablamos de riesgo nulo. En medicina nunca es, ya no hay riesgo, no se puede hablar en medicina así. Lo que se sabe es que una mamá que se enfermó de sífilis, digamos, tuvo parejas sexuales varias o de riesgo, y de pronto, no, nada, pasaron 3 años, se casa, se embaraza, tiene alto riesgo de transmitir a su bebé, ¿no? Si ya pasó más de 4 años, el riesgo es menos, pero no podemos decir es nulo. No sé si te respondí bien. Sí, pero ¿es considerablemente menos o solamente disminuye un No, poco? considerablemente menos, ¿no? O sea, por eso se habla que el riesgo alto es pues así, de 4 años. Ahora, ¿cuánto es de si fuese 6 años? No te podría decir qué tanto, ¿no? Te diría simplemente que es muy poco probable que transmita. Gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Doctor, una consulta. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en una sífilis tardía en un neonato? ¿Y en cuánto tiempo se da? Bueno, recuerden que la sífilis tardía es una sífilis que nosotros la vemos después de los 2 años de vida, ¿no? De un recién nacido que se enferma de sífilis. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos, no? Lo que tú llamas complicaciones es en realidad las manifestaciones clínicas que ya se observan. Como verás, allí la frente en silla de montar, ¿no? Las tibias en sable, son los dientes de Hutchinson, son manifestaciones características de una sífilis tardía. A diferencia de la sífilis precoz, ¿no? Que no se observa todavía esas manifestaciones. Doctor, ¿y qué tan frecuente es en el Perú la sífilis? Ya, la sífilis en el Perú, si nosotros revisamos la epidemiología, eh, ha llegado a ser, pues, digamos, de tener valores tan altos en la década de los 80, como decirles 3, 4, 5 casos por cada 1000 nacidos vivos. Evidentemente, con la antibiótico-terapia, con el uso adecuado de la penicilina, eso disminuyó notablemente los casos. En los últimos 10 años, por ejemplo, la sífilis ha ido bajando progresivamente, llegando hasta valores de 0,55 en algún momento. Y actualmente, en los últimos años, ha subido hasta valores alrededor de 0,7 recién nacidos con sífilis por cada 1000 nacidos vivos. Eso es alto porque la recomendación, lo que se busca es que sea menos de 0,5 por 1000 nacidos vivos. Entonces, con un adecuado control prenatal, con un adecuado tratamiento de la mamá, un adecuado tratamiento del niño que nace con mamá con sífilis, pues debemos disminuir esta incidencia de sífilis congénita. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y se puede ver fracaso en el tratamiento de la sífilis en los neonatos? Felizmente que hasta ahora no se reporta resistencia de la espiroqueta del treponema pallidum a la penicilina gesórica, ¿ya? O sea, hasta ahora el treponema no ha logrado todavía generar algún mecanismo de resistencia a la penicilina gesórica. Es decir, prácticamente el tratar adecuadamente, es decir, los tiempos que corresponden, los 10 días en el recién nacido o 14 días si hay compromiso del sistema nervioso central, a las dosis planteadas, ¿no? Con los intervalos correspondientes según la edad, garantiza el tratamiento adecuado. Pero si es que no se da los días o las dosis o los intervalos en forma adecuada, no se garantiza eso y se observa recurrencias, ¿no? Es decir, que el paciente que aprende mejora, pues luego vuelve a hacer secretar sífilis. Y eso le va a dar a que siga avanzando la enfermedad y termine desarrollando manifestaciones de sífilis tardía. La idea es que no llegue a dar manifestaciones de sífilis tardía, que con el tratamiento que tú le des, ya a los 2 años estén bien, o sea, no tengan que dar manifestaciones tardías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muy bien, chicos, les agradezco la presencia, la participación de todos ustedes y cerramos la clase de hoy. Hasta luego. Gracias.